Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la omnipotencia de Dios dentro de los atributos de Dios. Y pues sí, Dios es omnipotente. Esto significa que Dios tiene todo el poder y de que Él es capaz de hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Es realmente increíble, piénsalo un momento, de que nuestro Dios es capaz de hacer todo, absolutamente todo, porque Él tiene todo el poder. Pero, ¿a qué se refiere todo el poder? ¿Cualquier cosa? ¿Cómo podemos responderle a los necios que dicen que Dios no puede hacer todo? Y creo que para esto es necesario empezar desde la base con la definición de que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que Él desea. Es decir, su poder siempre fluye de sus demás atributos. Todos sus atributos están en una perfecta armonía. La omnipotencia afecta a todos, como los demás atributos también afectan a la omnipotencia. Por ejemplo, Dios tiene un amor omnipotente, una misericordia omnipotente, pero también su justicia influye su omnipotencia y su sabiduría influye su omnipotencia, su santidad y su pureza influyen su omnipotencia. Entonces, esto nos dice que hay muchas cosas que Dios no podría hacer porque van contra Él mismo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios jamás podrá aprobar la maldad. Lo vemos en Habacuc 1:13. Dios no puede ser infiel a sus promesas. Romanos 11:29. Dios no puede mentir. Tito 1:2. Dios no puede tentar a nadie. Santiago 1:13. Y obviamente Dios no podría hacer algo contradictorio y absurdo, porque su perfecta sabiduría jamás querrá hacer algo así. Entonces, habiendo dicho esto, creo que queda un poco más claro que cuando hablamos de la omnipotencia de un ser que tiene todo el poder de actuar acorde a sus perfecciones. Por esto podemos pensar, meditar y reflexionar en este atributo tan increíble y tan hermoso. Lo primero que pasa cuando yo pienso en la omnipotencia de Dios es recordar el inicio, su creación. Es un lugar donde vemos un poder impresionante, vemos un poder magnífico, donde con solo hablar se crean billones de galaxias. Todas las estrellas, la tierra, las montañas, lo profundo del mar se crea. Todo es tan impresionante, piénsalo un momento, es tan incomprensible. El hecho de pensar y de tratar de imaginar que un ser es tan poderoso y luego pensar cómo él mismo sigue manteniendo la misma creación. Entonces vemos y creemos que para que Dios es todo posible y nada es imposible. Hay un pasaje que habla mucho sobre el poder de Dios de crear y sostener su creación y se encuentra al final del libro de Job. Es un pasaje muy importante porque son los capítulos del 38 al 41. Dios le hace muchísimas preguntas a Job. Job, durante el libro, después del sufrimiento, empieza a cuestionar un poco el por qué estoy sufriendo. Y Dios prácticamente se le aparece en forma de torbellino y empieza a hacerle un montón de preguntas de cómo Dios gobierna el universo, y si tú tienes la sabiduría, y si tú tienes el poder para entender, y si tú puedes hacer lo que yo hago. Y entonces tendrás permiso, si tú tienes eso, tendrás permiso de cuestionarme el por qué lo hice. Y Dios empieza a hacerle un montón de preguntas retóricas, y son preguntas no retóricas, doblemente retóricas, porque Dios empieza a preguntarle: ¿tú puedes hacer lo que yo hago? Y la respuesta lógica es no. Pero la respuesta doblemente retórica es porque dices: tú no puedes, pero yo sí puedo. Por ejemplo, dice Job 38, 12 y 13, dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días?
Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. La respuesta es no. Job no puede hacer nada de esto, pero Dios sí lo hace y lo hace todos los días. Job 38:16. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. La respuesta es no, pero Dios sí. Job 38:22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? La respuesta es no, pero yo sí. Job 38:25 y 27 dice: ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? La respuesta es tú no, yo sí. Y sigue así, varios capítulos. Job 38, 32 y 34 dice: ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbre de aguas? Aquí estamos viendo a un nivel universal cómo Dios está presente en todo y girando en el mundo y el universo, y las estrellas dan vuelta y Dios está presente en todo. Y Job pensando en sus limitaciones y en sus problemas. Y básicamente al final Dios le dice, es sabio contender con el omnipotente, con el todopoderoso. Y Job le contesta: yo sé que tú todo lo sabes. Yo soy vil que te responderé. Mi mano tapará mi boca. Y ese realmente es el lugar donde nosotros debemos de estar, donde debemos de llegar cuando contemplamos la omnipotencia de Dios, de que Él puede hacer todo lo que Él quiere, y si Él quiere, se le ocurre hacer algo, simplemente lo puede hacer, porque realmente su poder es ilimitado. Y esto debería de provocar tantas cosas en nosotros. Debería de provocar paz en nuestro corazón, el saber de que nuestro Dios tiene todo el poder y Él nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. El saber que Él es omnipotente y nos puede guardar y proteger. No existe ningún enemigo que nos pueda dañar si Dios no lo permite, porque simplemente Dios es el más poderoso. Punto. Debemos de proclamar como lo hacen los seres vivientes en el cielo: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será. Pero algo muy interesante y súper hermoso es que además de la creación, pensando en diferentes aspectos y en diferentes niveles acerca de la omnipotencia de Dios, creo que el lugar donde realmente vemos a poder observar y atesorar lo que implica la omnipotencia de Dios, no es tanto en la creación, sino que es en la redención. Existe un pasaje muy interesante en el libro de Isaías, es Isaías 53, que es un capítulo muy reconocido por hablar de la redención del Mesías, de Jesucristo. Pero ve cómo empieza el capítulo con una pregunta. Dice: ¿a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Porque empieza así. ¿Qué significa eso de que Dios está revelando su brazo? Bueno, solo debemos de preguntarnos para qué alguien revela su brazo. Porque alguien que hace esto, ¿por qué? Porque es alguien que hace esto, que se remanga las mangas. Esta foto, ¿qué idea transmite con esto? Porque si vemos todo Isaías,
Dios ha hablado de cómo Él va a gobernar las naciones, cómo va a establecer su reino, cómo va a ganar batallas y cómo va a proveer paz para Israel. Pero ahora que estamos llegando a Isaías 53 y vamos a hablar de la redención del hombre, ahora es cuando Dios va a mostrar todo su poder. Como cuando tú estás trabajando, cuando estamos trabajando y de repente te das cuenta que necesitas usar toda tu fuerza. Y en ese momento empiezas a remangar todas tus mangas y vas a poner allí toda tu fuerza y toda tu energía. Y allí Dios está diciendo, ¿quieres ver mi poder? ¿Quieres ver todo lo que yo puedo hacer? Pues ahora lo vas a ver. Y realmente lo vemos en Isaías cuando dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Esto es lo que realmente nos está mostrando el poder de Dios. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez has pensado que Cristo aguantó toda la omnipotente ira de Dios? ¿Puedes imaginarte la fuerza necesaria para aguantar y sostener y resistir toda la ira omnipotente de Dios? Cuando pensamos en esto, empezamos a meditar en el poder de Dios. Cristo no recibió la ira de un poder político, ni el poder de un ángel, sino el poder del Todopoderoso. Y esto implica muchas cosas, pero vamos a terminar con esto. Cristo es Dios. Cristo es Dios porque solamente un ser omnipotente pudiera resistir toda la ira omnipotente. Dios, cuando hablamos de los impíos, cuando hablamos de nosotros, porque el impío no tiene la capacidad, no tiene el poder, no tiene la omnipotencia para recibir y resistir toda la omnipotente ira de Dios. Solo Dios. Pero Cristo tomó la copa de la omnipotente ira de Dios y se la tragó toda allí en la cruz por nosotros. Y si no ha quedado claro todavía, no estoy hablando de clavos, no estoy hablando de latigazos, estoy hablando de toda la ira que estaba pasando en ese momento sobre Jesús, toda la ira espiritual, toda la ira de Dios en ese momento, toda la ira del Todopoderoso estaba sobre Jesús, la ira de un Dios omnipotente. Y esto debe de generar nuestra única respuesta, que es agradecer a Dios y adorarlo por sus atributos y darle gloria y honra por lo que ha hecho por nosotros. Y realmente maravillarnos por lo que es y por quien es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias a Dios por su plan tan perfecto. Gracias a Cristo por soportar la ira que tú y que yo merecíamos y merecemos. Gracias al Espíritu Santo que ha aplicado esa verdad a mi vida, a nuestra vida. Y la única respuesta a este atributo de la omnipotencia de Dios es ir a los pies de Cristo y decirle: aquí estoy tan débil, tan sucio, tal como soy, lávame, perdóname, límpiame, porque sé que tú puedes hacerlo, porque tú eres mi Dios todopoderoso, porque tú eres mi Dios omnipotente.